Dicen que el tiempo cura todo, pero hay heridas que solo se vuelven más profundas con los años. Esta es la historia de un amor que nunca debió existir, pero que se quedó conmigo, incluso cuando todos creyeron que lo había olvidado. Si tú también guardas un secreto, quizás entiendas por qué hoy, por fin, decidí contarlo. El de los Altos no salía en los mapas. Era de esos pueblos que parecen detenidos en el tiempo, donde la vida transcurre entre el murmullo del viento y el repicar de las campanas. Yo nací ahí, en una casa de tejas viejas y paredes blancas, justo frente al río que bajaba desde la montaña. Mi papá, don Elías, tenía una tienda donde vendía desde clavos hasta frijol en grano. Era un hombre serio, pero justo. Mi mamá, doña Beatriz, era el corazón de la casa. Crió a 5 hijos con más paciencia que manos. Yo era la menor, la que siempre terminaba oyendo todo desde detrás de la puerta. Nuestra casa era sencilla, pero alegre. En el patio había gallinas, una mata de naranjas agrias y un corredor donde mi mamá colgaba la ropa al sol. En las tardes me sentaba allí a bordar o a leer lo que encontraba en los viejos cuadernos de mis hermanos. Me gustaba imaginar que algún día saldría de ese pueblo, aunque no sabía para dónde. Mi rutina era siempre la misma. Ayudaba con el desayuno, luego caminaba hasta el almacén de telas La Esperanza, donde trabajaba desde los 17. Era el único lugar donde una muchacha decente podía ganarse unos pesos sin que hablara medio pueblo. En la tienda aprendí a escuchar. Las señoras contaban sus penas mientras elegían la tela para un vestido. Yo escuchaba, asentía y medía con la cinta. A veces me preguntaba si la vida se trataba solo de eso: medir, cortar, doblar y volver a empezar. Pero lo que no sabía entonces era que mi historia iba a ser muy distinta, que ese pueblo tan pequeño y callado iba a ser testigo de algo que ni en los peores cuentos me hubiera atrevido a imaginar. Aquel año todo parecía igual en San Miguel, hasta que llegó él, el nuevo sacerdote. El anterior, el padre Rafael, ya estaba muy mayor. Apenas podía subir al altar sin ayuda. Entonces nos mandaron uno joven, dicen que sobrino de un obispo de Bogotá. Se llamaba Julián Restrepo Cuéllar, alto, delgado, con una voz que parecía cantar cada vez que leía el Evangelio. Desde el primer domingo todo cambió. La iglesia se llenó más de lo normal. Hasta la señora Milagros, que solo iba en Semana Santa, apareció de pronto con rosario en mano. Y no era solo por fe, era por él. Porque el padre Julián no era como los otros. Sonreía, escuchaba, tocaba guitarra en las misas de los jóvenes, hasta jugaba fútbol con los muchachos del colegio. Yo lo vi por primera vez desde la última banca, la que siempre ocupaba con mi mamá. Él subió al altar con una energía que jamás había visto en un cura. Cuando levantó la mirada, nuestros ojos se cruzaron por un segundo y no sé cómo explicarlo, pero fue como si alguien me hubiera soltado el corazón. Sentí una punzada, una mezcla rara de miedo y curiosidad. Bajé la cabeza rápido, fingiendo que buscaba algo en el bolso. Pero ya era tarde. Algo se había movido dentro de mí. Esa noche, mientras bordaba en el corredor, me descubrí pensando en él,
en sus manos, en su voz, en sus ojos. Y por más que quise, no encontré forma de explicarlo. Solo sabía que esa mirada no era como cualquier otra y que mi vida, aunque yo no lo supiera aún, acababa de dar un giro sin retorno. Desde ese primer cruce de miradas, algo en mí empezó a cambiar. De pronto quería ir a todas las reuniones del grupo juvenil, a los rosarios de los miércoles, a las charlas de preparación para la confirmación, a todo lo que me permitiera estar cerca del padre Julián. Y yo no era la única. Varias muchachas del pueblo también suspiraban por él. Pero había algo, no sé si fue mi insistencia o mi silencio, pero yo sentía que él me miraba Ispinto. Durante las misas, notaba cómo su mirada se detenía apenas un segundo más cuando me encontraba entre los bancos. Cómo su voz bajaba un poco cuando hablaba de amor y entrega. Era algo sutil, pero yo lo sentía. Y eso me bastaba para volverme loca por dentro. En la tienda, las clientas comentaban que era una lástima que un hombre tan joven y guapo se hubiera metido de cura, que con esa voz, esa sonrisa, podría haber tenido una familia hermosa. Yo solo escuchaba en silencio, con una mezcla de orgullo y celos que me ardía en el pecho. Varios chicos del pueblo intentaron cortejarme en esa época. Uno me invitó a tomar chicha después de misa. Otro llegó a mi casa con una flor robada del jardín de la alcaldía. Pero yo no quería flores. Quería a alguien que no podía tener. Le decía a mi mamá que no era tiempo para novios, que quería trabajar, ahorrar, ayudar en casa. Ella me miraba con cara de no creerme del todo, pero nunca preguntó más. Tal vez porque pensaba que su hija menor era la más tranquila, la más obediente. Pobrecita. Lo que nadie sabía era que dentro de mí se estaba formando un incendio y que cada vez que el padre Julián se acercaba, ese fuego crecía un poco más. La fiesta de la Virgen del Carmen siempre era el evento del año en San Miguel. Llegaban feriantes de todas partes, se montaban juegos mecánicos en la plaza y la iglesia se adornaba con velas y flores blancas. Esa noche fui con mis amigas Lucía y Teresa. Caminamos entre los puestos de buñuelos, la música de la banda y el humo del maíz asado. Yo reía, sonreía, pero por dentro buscaba algo, o mejor dicho, a alguien. Y ahí estaba, entre la gente, caminando solo, sin sotana, con una camisa blanca remangada y el cabello ligeramente desordenado. Era el padre Julián, pero distinto, más real, más humano. Les dije a mis amigas que iba a comprar agua de panela con limón, pero lo seguí. No me atrevía a hablarle. Solo lo miraba de lejos mientras él observaba los puestos como si necesitara perderse en la multitud. En una calle lateral, cerca del Parque Viejo, tomé aire y lo llamé. «¿Padre Julián?» Se volteó, sorprendido. Me miró con los ojos grandes, casi asustado. «Camila, ¿qué haces aquí sola?». Le respondí sin pensar. Nunca lo había visto así, tan... «Usted». Me sonrió con nerviosismo. Me dijo que a veces necesitaba sentirse como cualquier otro. Yo le dije que para mí nunca fue como cualquier otro. Hubo un silencio largo, un silencio espeso, de esos que se sienten en el cuerpo. Nos miramos y sin saber cómo ni por qué, lo pregunté: «¿Usted le tiene miedo a lo que siente?». Me miró con dolor, no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Entonces me acerqué, le toqué el rostro, sentí su piel caliente, la barba apenas crecida, y no se apartó. «Julián», le dije por primera vez sin el padre, y lo besé. O tal vez fue él que me besó, ya no lo sé. Solo sé que en esa calle iluminada por faroles viejos, entre la música lejana y los murmullos de la feria, nuestros labios se encontraron. Fue un beso largo, inquieto, tembloroso. No había pureza en él,
pero sí verdad. Una verdad que habíamos negado por semanas. Cuando nos separamos, sus ojos brillaban. Me pidió perdón, no a mí, a Dios creo, pero no lo decía como quien se arrepiente, lo decía como quien tiene miedo. Le tomé las manos, le dije que eso no podía ser pecado, que amar no era pecado. No me respondió, solo me abrazó con fuerza, y en ese abrazo entendí que mi vida, desde ese momento, ya no me pertenecía del todo. Después de aquel beso, ya nada volvió a ser igual. Julián propuso vernos con discreción, lejos del pueblo, hablar, entender lo que nos estaba pasando. Me pidió tiempo. Yo no quise presionarlo, pero tampoco podía soltarlo, así que acepté. Nos encontrábamos una vez por semana, los martes en la tarde. Cuando él decía que iba a visitar a las familias campesinas, yo inventaba excusas distintas en casa. Que iba a ayudar a Teresa con la biblioteca, que el grupo juvenil tenía ensayo, que la señora Rosa necesitaba compañía. El lugar era el viejo molino de los Osorio, una construcción abandonada al final del camino de tierra, medio cubierta de maleza. Era perfecto. Nadie pasaba por ahí. La primera vez que entramos, todo olía a madera húmeda y a recuerdos olvidados. Las paredes estaban agrietadas, pero había una pequeña habitación en el anexo que todavía resistía. Limpiamos un poco, llevamos un colchón viejo y una manta. No hacía falta más. Al principio solo hablábamos. Él me contaba de su infancia en Medellín, de cómo entró al seminario cuando apenas tenía 15, de cómo nunca entendió del todo qué estaba prometiendo cuando hizo sus votos. A veces lloraba, a veces se reía. Yo también le contaba lo mío, mis sueños de estudiar, de salir del pueblo, mis miedos, mi soledad. Pero el cuerpo también habla, y el nuestro hablaba demasiado. Nos besábamos con hambre y con culpa. Él temblaba cuando me acariciaba, murmurando que era pecado. Yo le decía que entonces Dios tendría que perdonarnos, porque no pensaba soltarlo. Poco a poco dejamos de resistirnos. No fue de un día para otro. Primero fueron caricias, suspiros que duraban más de lo permitido. Hasta que una tarde, con la lluvia golpeando el techo como un tambor suave, nos entregamos del todo. Fue torpe, fue bello, fue verdadero. No hubo promesas, solo el temblor de dos almas que sabían que lo que hacían podía destruirlo todo, pero aún así lo hacían. Después de eso, ya no había vuelta atrás. Nos amábamos en silencio, con urgencia, con esa mezcla de deseo y miedo que solo el amor prohibido conoce. Y aunque sabíamos que el reloj corría en nuestra contra, en esos martes robados, nos sentíamos libres, por primera vez. Después de varios encuentros, Julián empezó a hablar con una voz diferente. Ya no solo era deseo, ya no era solo culpa. Era deseo de futuro. Me decía que había empezado a pensar en dejar el sacerdocio, que existía algo llamado licencia clerical, un permiso para retirarse del ministerio por un tiempo, que si las cosas se daban, podríamos irnos lejos, a otra ciudad, a Medellín quizás, o a Pasto, donde tenía un primo que le podía ayudar a conseguir trabajo como profesor de filosofía. Yo lo escuchaba con el corazón en la garganta. Me hablaba de una casa sencilla, de desayunos juntos, de libros,
de paz. Una vez incluso me dijo: Camila, ¿te imaginas despertar a mi lado sin escondernos? Casi lloro de la emoción. Le respondí que sí me lo imaginaba, que aunque me doliera dejar a mis padres, mis hermanos, el pueblo, lo haría por él. Me pidió que no tomáramos decisiones apresuradas, que primero hablaría con su guía espiritual, que iríamos paso a paso. Y yo le creí. Porque cuando uno ama, se agarra de cualquier promesa como quien se aferra a una tabla en medio del río. Soñábamos sin decirlo en voz alta. En cada abrazo había un futuro, en cada beso un plan. Por unos días, incluso me permití creer que todo podría salir bien, que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra un camino. Todo comenzó con un atraso. 1, luego 2 y después 3 semanas sin señales. Al principio pensé que era el estrés, que tal vez eran los nervios o que me había enfermado, pero algo en mi cuerpo me decía que no era eso. Las náuseas en la mañana, el sueño que no me soltaba ni al mediodía, el olor del café que antes amaba y ahora me revolvía el estómago. Todo apuntaba a lo mismo. Estaba embarazada. Lo supe incluso antes de comprar la prueba en la botica del pueblo vecino, donde nadie me conocía. Lo confirmé sola, en silencio, con el corazón apretado y las lágrimas que me caían sin control. ¿Y ahora qué? No podía contárselo a mi mamá, a mi papá, al pueblo, a nadie. Durante días caminé como un fantasma. En la tienda dejé caer una caja de botones de cristal y don Fernando me gritó como nunca. En misa ni siquiera tuve el valor de levantar la mirada hacia el altar. No podía. Solo pensaba en él. El martes siguiente llegué al molino antes que nunca. Mis pasos parecían más pesados. Sentía que cargaba una vida y una culpa que no me cabían en el cuerpo. Julián ya me esperaba en la entrada. Sonrió al verme, pero esa sonrisa se desdibujó apenas notó mi cara. No dije nada. Solo caminé hasta adentro y me senté. Él se arrodilló frente a mí. Tomó mis manos frías y me susurró que le estaba asustando, y entonces lo solté. Estoy embarazada. El silencio que vino después fue brutal. Se le fueron los colores del rostro, se paró, se sentó, volvió a pararse, se llevó las manos a la cabeza como si quisiera despertar de una pesadilla. Repetía una y otra vez: Dios mío, Dios mío. Yo lloraba, no por miedo, no por mí. Lloraba porque me dolía ver en sus ojos el pánico. No había espacio para alegría ni para consuelo, solo miedo. Le recordé que ese hijo no era solo mío, que lo habíamos creado juntos. Me miró con los ojos húmedos, se arrodilló otra vez y apoyó la frente en mi regazo, como un niño perdido. Y yo, en vez de odiarlo, lo acaricié porque lo amaba, porque no sabía cómo no hacerlo. Le pregunté: ¿qué vamos a hacer? Y su respuesta fue: no lo sé. Y ahí entendí que por más sueños que hubiéramos tenido, ya nada sería tan sencillo como decir vámonos. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. En casa fingía normalidad. En el trabajo cometía error tras error. Mi madre me miraba con esos ojos que lo ven todo sin decir nada. Y en la iglesia ya ni siquiera podía entrar. Esperé el siguiente martes
como quien espera una sentencia. Cuando llegué al molino, Julián estaba ahí, pero algo en su postura, en sus ojos, ya no era el mismo. Me recibió con ternura, pero con una tristeza que me rompió por dentro. Me dijo que había hablado con su mentor, con el obispo, con Dios incluso. Me explicó que lo que habíamos vivido era hermoso, sí, pero que también era un error, que había hecho votos, promesas, entregas sagradas, que no podía simplemente abandonarlo todo, no así, no con un escándalo detrás. Yo lo escuchaba en silencio, sin interrumpir, pero por dentro algo se iba rompiendo pedazo por pedazo. Le pregunté si no me amaba, y él, con lágrimas en los ojos, dijo: Camila, yo te amo, pero no puedo. ¿Y a nuestro hijo?, le pregunté. No supo qué decir. Se llevó las manos a la cara llorando. Dijo que necesitaba tiempo, que buscaría una solución justa para todos, que él se haría cargo de lo necesario, que no me dejaría sola. Pero yo ya me sentía sola. Le rogué, le pedí que nos fuéramos lejos, que comenzáramos de nuevo, que nadie tenía por qué saber. Él solo me abrazó, me besó la frente y me dijo con una voz rota: eres lo más bello que me ha pasado, pero hay caminos que, aunque queramos, no podemos caminar. Ese fue nuestro último martes. Salí del molino con el corazón destrozado, con la mano sobre el vientre que apenas empezaba a crecer y con la certeza de que esa historia, la más grande de mi vida, tendría que vivirla sola. Han pasado más de 60 años desde aquella despedida. El hijo que tuve creció sin saber quién era su padre. Llevó mi apellido, mi amor, y también el peso de una historia que nunca le conté completa. Tal vez ahora, después de tanto, pueda entender por qué. Nunca volví a ver a Julián. Supe que lo trasladaron lejos, que pidió un año sabático, que nunca volvió a ser el mismo. No sé si alguna vez se enteró de todo o si prefirió no saber. Yo seguí mi vida, crié a mi hijo, trabajé, envejecí. Nunca me casé. No porque no pudiera, sino porque mi corazón ya había elegido. Y hay elecciones que no se deshacen, aunque el tiempo pase. Hoy, a mis 89 años, miro hacia atrás y me pregunto si lo haría distinto. Y la respuesta es no. Porque a pesar del dolor, del silencio y de todo lo que perdí, amé de verdad. Sentí algo tan puro, tan real, que todavía lo guardo aquí, en el rincón más suave y profundo de mi memoria, como un secreto sagrado. No todo amor tiene final feliz, pero todo amor verdadero deja una huella que el tiempo no puede borrar. Gracias por escucharme. Y si tú también tienes una historia que llevas guardada, déjala salir. No por los demás, sino por ti. A veces, compartirla es la única forma de sanar. Estás viendo Historias Reales con Dani. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor, aunque duela, también nos transforma. Nos vemos en la próxima historia.